Estudiemos juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y hoy día vamos a acabar el capítulo 21. Capítulo 21 de Génesis que en cierto sentido nos empezó contando el nacimiento del descendiente prometido para Abraham, Isaac. Isaac es el descendiente que se le prometió a Abraham. Como ustedes saben, Abraham metió la pata, se equivocó al tomar el consejo de su esposa, un consejo equivocado en ese momento, de acostarse con la esclava y tener un hijo que se llamó o se llama Ismael. Hay problemas que surgen a raíz del nacimiento de Isaac con respecto a Ismael. Ismael se pone un poco atrevido, empieza a atacar a Isaac en el momento de la fiesta cuando él ha sido destetado y Dios en cierto sentido aconseja por recomendación inicialmente de Sara, o sea, Dios confirma el consejo de Sara de en cierto sentido expulsar a Agar y a Ismael de la casa de Abraham, porque la promesa está hecha a Isaac, no a Ismael. Dios promete bendición y prosperidad para Ismael, pero es la voluntad de él que Agar e Ismael salgan de la casa de Abraham. Y vimos todo lo que resulta en medio de esta disputa entre Agar, Sara, Ismael, Isaac y en medio Abraham. Bueno, ahora, ya habiendo nacido Isaac, va a volver a aparecer un personaje que vimos en el capítulo anterior. Y este personaje es Abimelec. Abimelec es el rey de los filisteos y ustedes recordarán que Abraham visitó Gerar en lugar de Abimelec para refugiarse un tiempo ahí y mintió nuevamente con respecto a Sara. Esto causó una maldición sobre el reinado de Abimelec, pero esto se soluciona por el arrepentimiento de Abraham y también por revelación de Dios. Nuevamente vamos a ver el encuentro de Abraham con Abimelec. Es un encuentro corto, la verdad, pero vamos a tratar de sacarle el jugo y ver algunas aplicaciones importantes mientras leemos este encuentro entre estos dos hombres. Vamos al texto, vamos a Génesis capítulo 21 y vamos al versículo 22. Miren lo que Moisés, el autor de Génesis, nos sigue narrando en este capítulo. Dice lo siguiente: por ese mismo tiempo sucedió que Abimelec fue a hablar con Abraham y lo acompañó Ficol, jefe de su ejército. Le dijo: Dios está contigo en todo lo que haces. Así que júrame aquí mismo, por Dios, que no me tratarás mal a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que me tratarás con la misma bondad con que te he tratado, y que harás lo mismo con la tierra en la que habitas. Y Abraham le respondió: lo juro. Acá hay algo importante que deberíamos rescatar. Sucede el encuentro entre Abimelec con Ficol y Abraham. Y en cierto sentido, Abimelec reconoce que en todo lo que Abraham hace, Dios está con él. Así que le pide por favor de que haga un juramento delante de él de que va a tratar bien a los filisteos, que va a tratar bien a su pueblo. Y Abraham lo jura. Pero acá quería remarcar nuestra primera aplicación esta mañana. Y es la siguiente. Abimelec se da cuenta de que en todo lo que hace Abraham, Dios está con él. Y me puse a pensar lo siguiente. Nosotros somos llamados a ser luz y sal. ¿Qué significa ser luz y sal? Jesús dijo: sean luz y sal. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas y que la gente los pueda ver. Y ese es el carácter principal o el sentido principal de ser luz y sal. Pero me puse a pensar, a la luz de este pasaje, que hay un sentido secundario de ser luz y sal. ¿Y cuál es el sentido secundario? De que la gente pueda ver la obra de Dios hacia nosotros. Hay una distinción entre el sentido principal de ser luz y sal, es que nosotros mostremos a Cristo con nuestra propia vida, pero también de que nosotros mostremos o que la gente pueda observar la obra de Dios hacia nosotros. ¿A qué me refiero? Si nosotros le preguntáramos a Abimelec: Abimelec, ¿por qué dices que en todo lo que hace Abraham, Dios está con él? Bueno, Abimelec te podría responder: porque en un momento este hombre, que es un profeta de Dios, me mintió, yo me terminé trayendo a su esposa para mi harén y Dios intervino y me confirmó que era un profeta. Ah, mira, ¿hay algo más que te muestre que Dios siempre estaba con él? Sí, estos dos personajes, Abraham y Sara, son viejitos, son ancianos, pero su Dios les ha concedido tener un hijo en su vejez. Y es más, Abraham es alguien que prospera constantemente, es alguien que Dios está prosperando, que su Dios está prosperando constantemente. Puedo ver la obra de su Dios en su propia vida. Y es verdad,
De la misma manera, nosotros deberíamos ser luz y sal en ese sentido. ¿A qué me refiero? La gente debería conocernos y la gente debería, en el transcurso de los años que nos conoce, ver la obra de Dios en nuestra vida. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, muchas veces la gente pudo observar la obra de Dios en su vida. Me pongo a pensar, ya cuando Pablo está preso y está rumbo a Roma, está en la embarcación fue atrapada por un ciclón llamado Euroclidón, y están pensando, bueno, vamos a morirnos. Ya no hay esperanza, no vemos las estrellas, no sabemos dónde estamos, en cualquier momento morimos. Pero Pablo clama al Señor y el Señor le envía un ángel. Al punto que Pablo puede decirle a toda la congregación, en cierto sentido, de criminales y marineros en la embarcación, de que un ángel de su Dios se le ha aparecido. Y Pablo dice, el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco me ha aparecido y me ha dicho que todos nosotros vamos a terminar vivos, que ni un pelo de nuestra cabeza se va a perder, pero la embarcación sí. Y Pablo puede dar testimonio de que Dios ha respondido una oración en su vida. Vamos más adelante, llegan a la isla de Malta y a Pablo, mientras está ayudando a recolectar la leña, le muerde una serpiente. La gente puede observar que Pablo ha sido mordido por una serpiente y la gente ve a Pablo sin ninguna preocupación, sin ningún problema y sigue haciendo sus cosas rutinariamente dentro de la ayuda que están haciendo para armar la fogata. La gente piensa, este es un hombre criminal, la gente de la isla dice, no, la justicia lo ha alcanzado, pero Pablo no se muere. Y la gente ya empieza a pensar que Pablo es un dios. Ya pasa de un extremo a otro. Pero si se dan cuenta, la gente puede ver la obra de Dios en la vida de Pablo. Pablo estaba muy confiado en que Dios le había prometido de que así como había dado testimonio en Jerusalén, también lo iba a dar ¿en dónde? Lo iba a dar en Roma. Por lo tanto, vemos en la vida del apóstol Pablo claramente de que la obra de Dios ha sido manifestada para con los demás. Los demás pueden ver que Dios está obrando en la vida de Pablo, sea para protección, sea contestando oraciones, etcétera, etcétera. Y así debería suceder también con nosotros. Y para que eso suceda, me pongo a pensar, deberíamos pasar tiempo con las personas que no conocen al Señor. Hoy en día, lamentablemente, la cultura evangélica, la cultura cristiana, tiene la tendencia a encerrarse en una burbuja y no pasar tiempo con personas que no conocen al Señor. Haces como tu club cristiano nada más. Y, en cierto sentido, de lunes a domingo, te reúnes simplemente con gente cristiana. Tu familia que no es cristiana ya ni sabe de ti. Tus amigos que son personas que no creen en el Señor tampoco ya no saben nada de ti. ¿Por qué? Porque te has vuelto cristiano y eso significa que ahora solamente te juntas con cristianos. Esa idea es una idea equivocada, es una idea ajena a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que seamos luz y sal. ¿Cómo vamos a poder ser luz y sal? De la manera principal, mostrando a Cristo, si no pasamos tiempo con las personas que no conocen al Señor. Y de la segunda manera, el hecho de que la gente pueda ver en nuestra vida la obra de Dios hacia nosotros, también va a ser imposible si la gente no pasa tiempo con nosotros. A mí me encanta saber de que hay un montón de gente en el lugar donde vivo que sabe que yo personalmente no tengo un trabajo fijo, no tengo en cierto sentido mucho dinero, pero pueden ver cómo mi familia, cómo mi hija, mi esposa y yo estamos firmes en Él y en cierto sentido sobrevivimos el día a día. El Señor nos sostiene. La gente puede decir, Horacio no tiene un trabajo, pero el Señor nos sostiene. Y la gente, es más, en mi caso, la gente puede decir, Horacio sale a vender dulces afuera del colegio y solamente a eso es lo que hace. Y aún así su hija está con ropa, su hija tiene pañales, comen todos los días, tienen un lugar donde pueden alquilar una casa y ven la obra de Dios en mi vida de alguna manera. Me pongo a pensar en el profeta Daniel. Daniel, me encanta esto porque Daniel es retado junto a sus amigos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Daniel se mantiene firme y dice que no. Y habla con el hombre encargado de todo este tema, de supervisar todo esto, y le dice, mira, denos a nosotros legumbres. Y si nosotros, en cierto sentido, al pasar cierta cantidad de días, nos vemos demacrados, nos vemos débiles, bueno, tendremos que comer lo sacrificado a ídolos. Pero danos este chance. El hombre encargado acepta la proposición de Daniel y al finalizar los días de prueba, Daniel y sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, se ven más vigorosos que las otras personas que comían carne sacrificada a ídolo. Este hombre pudo ver la obra de Dios en la vida de Daniel, porque pasó tiempo con él, lo observó
y vio cómo el Dios de Daniel era el Dios verdadero, cómo el Dios de Daniel era el Dios real. Por lo tanto, pasemos tiempo y seamos luz y sal, reflejando a Cristo, pero también que la gente pueda conocer y ver la obra de Dios en nuestra vida. Si tú eres alguien de oración, constantemente tienes cosas que contar de cómo Dios está respondiendo oraciones, y la gente misma se va a dar cuenta. Así que eso es algo muy importante, sea en provisión, sea en cuidado, sea en respuesta a oraciones diversas. Si pasas tiempo con gente que no conoce al Señor y la gente conoce tu fe y la gente ve a Dios obrar en ti, está siendo luz y sal. Por lo tanto, Abimelech sabe que Abraham en todo lo que hace, Dios lo prospera, porque su Dios es real a través de lo que Abimelech puede observar en la vida de Abraham. No solo por el carácter de Abraham, que el carácter de Abraham es imperfecto, sino por la obra de Dios hacia Abraham en su vida. Así que eso es lo primero que quería remarcar. En la frase de Abimelech hemos visto que tu Dios te bendice en todo lo que haces. Que la gente pueda decir de nosotros exactamente lo mismo. Oye, Horacio, y a todos los que están presentes, tu Dios vemos que te cuida, te provee. O sea, vemos la obra de Dios y de tu Dios hacia ti. Que ese sea un marco importante en ser luz y sal y obedecer al Señor en eso. ¿Ok? Eso es lo primero que quería compartir con ustedes. Sigamos leyendo el texto. Vamos a ver el versículo 24 y veamos que dice: Abraham respondió, lo juro. Le jura el hecho de tener una amistad con los filisteos, en ese sentido, con Gerar. Versículo 25. Pero Abraham reconvino a Abimelech por un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y Abimelech respondió: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo hiciste saber, y tampoco yo lo supe hasta hoy. Bueno, acá sucede lo siguiente. Abimelech quiere hacer un pacto con Abraham. Abraham dice, está bien, lo juro, pero Abraham le cuenta lo siguiente. Mira, en mi tiempo acá en Gerar he tenido un conflicto. Hice un pozo y tu misma gente me lo ha quitado. O sea, ha habido un conflicto en tu tierra. Abimelech le dice, yo no sabía nada de esto. Realmente no sabemos si Abimelech no sabía nada o simplemente estaba tratando de amansar las aguas. Y vamos a ver que Abimelech le va a devolver el pozo a Abraham. Pero una de las cosas que me vino a la mente también para meditar es que en nuestro peregrinaje aquí en la tierra vamos a experimentar distintas oposiciones, distintos conflictos. Dios ya sacó a Abraham de su tierra para traerlo a la tierra prometida. Eso no significa que todo sea color de rosas. Ojo, algo importante. Decidir seguir a Dios, decidir seguir a Jesús, no significa que todo va a ser color de rosas. Van a haber conflictos hasta que lleguemos a la eternidad. En la eternidad, en el reino de Cristo, se acabarán esos conflictos. Pero mientras estamos peregrinando en este mundo, van a haber conflictos. Abraham los experimentó, Isaac los va a experimentar, Jacob más que todos los va a experimentar, y es parte de nuestra vida en nuestro peregrinaje aquí en este mundo. Tenemos distintas oposiciones en el mundo. La primera oposición que nosotros tenemos somos nosotros mismos. El apóstol Pablo le va a decir a su discípulo Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, Timoteo, tu peor enemigo principal, por así decirlo, eres tú mismo, Timoteo. Así que mientras estamos en este mundo, vamos a experimentar conflictos. Seguir al Señor no significa que todo sea color de rosas. Es más, podríamos decir lo siguiente, que muchos conflictos que nosotros tenemos al decidir seguir a Cristo, no los tendríamos si no lo hubiéramos seguido. Así de radical es la cosa. El Señor nos llama a una vida que no es sencilla, a una vida que tiene conflictos. Si Abraham se hubiera quedado quizás en su tierra, no tendría estos conflictos con los filisteos ni nada por el estilo. Pero el decidir obedecer a Dios implicó empezar a caminar por fe y empezó a encontrarse con enemigos que no hubiera tenido si no le hubiera obedecido a Dios. De la misma manera, nosotros al obedecer al Señor vamos a encontrar ciertos conflictos. Primero con nosotros mismos, que queremos hacer nuestra voluntad y ser nuestros propios dioses. Y luchamos con hacer la voluntad de Dios. Y lo segundo, que vamos a tener personas que van a ser ajenas a nuestra fe y a nosotros como personas, como una lucha espiritual. Por lo tanto, la persecución, las burlas, etcétera, etcétera, son parte de nuestro caminar en el Señor. Así como lo fue para Abraham, también lo es para nosotros. Así que no creamos que es ajeno a nuestra fe, que es ajeno a nuestro caminar con el Señor, que hay oposición. Es más, el Señor promete que para los que lo amamos a Él, vamos a experimentar cierta oposición. Por eso en el Sermón del Monte va a decir: bienaventurados aquellos que pasan persecución por causa de mi nombre, por causa de la justicia. O sea, es lo normal.
es lo que viene tras seguir a Cristo. Que gente se burle de ti y en otros países que gente te mate por seguir al Señor. Así que es algo importante de entender en nuestro peregrinaje. No pensemos que la oposición o la guerra de nosotros mismos con la voluntad de Dios y de otras personas con respecto a nuestro Dios hacia nosotros es algo raro, es algo que solamente nosotros estamos pasando. Es algo que el Señor promete, porque el camino que el Señor nos abre por medio de Él es un camino estrecho, es un camino angosto, no es un camino ancho. El camino ancho lleva a la perdición y muchos entran por él. Pero el camino angosto es el que lleva a la vida y muy pocos son los que entran por él. Así que entendamos eso a la luz de la vida de Abraham también. Bueno, vamos a ver cómo se soluciona el asunto. Abimelec reconoce que Dios está con Abraham en todo. Abraham le cuenta que han habido problemas en su tierra y ahora se va a solucionar el asunto. Y me encanta esto último y con eso vamos a ir terminando. Vamos a ver déjenme ver un ratito. Ok, ahora sí. Versículo 27. Abraham tomó entonces ovejas y vacas y se las dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Del rebaño Abraham apartó 7 corderas, y Abimelec le preguntó a Abraham: ¿y estas 7 corderas que has apartado, qué significan? Y él respondió: significan que vas a recibir de mi mano estas 7 corderas para que sirvan de testimonio en mi favor de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar lo llamó Beerseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Allí en Beerseba hicieron un pacto. Luego se levantó Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, y juntos volvieron a la tierra de los filisteos. En Beerseba, Abraham plantó un árbol tamarisco y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y Abraham vivió mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Bueno, una cosa importante que nosotros vemos en este momento es que Abraham establece un pacto con Abimelec. Lo más probable es que han partido los animales para hacer el pacto, así como vimos en Génesis capítulo 15, y establecen un pacto. Pero Abraham separa 7 corderos, 7 ovejas para Abimelec. Y Abimelec le pregunta: ¿y estos 7 animales para qué son? Y esto es como, en cierto sentido, Abraham le dice un testimonio de que realmente este era mi pozo y que yo te estoy, en cierto sentido, dando esto como una recompensa, por así decirlo, como una ofrenda quizás, para que sellemos el pacto de una vez. Y concluyen el pacto, pasan un tiempo juntos y luego cada uno se separa, ¿no? Abimelec regresa a su tierra y Abraham se queda en ese lugar al que le pone de nombre Beerseba. Principio importante que también vemos aquí. Abraham no tenía por qué darle nada a Abimelec. Abimelec sabe que el pozo es de Abraham. Abraham sabe que el pozo es suyo. ¿Quién lo cavó? Fue Abraham. Abraham tiene que darle algo a Abimelec por devolverle algo que ya era de él. La verdad es que no. Abraham tiene el derecho de recibir el pozo sin darle nada a Abimelec, porque el pozo realmente por su derecho le pertenece a Abraham. Pero Abraham no es egoísta, Abraham no es avaricioso y Abraham quiere tener las cosas en paz. Por lo tanto, sella el pacto, reconoce que este pozo es suyo, Abimelec lo hace, pero Abraham le ofrenda a Abimelec 7 animales que son como el sello del pacto de que ese pozo era suyo. Pero Abraham, ¿por qué haces esto? Porque Abraham está, en cierto sentido, privándose de sus derechos con tal de tener paz con el prójimo. Y hay muchas veces que nosotros vamos a tener que hacer situaciones así. Cosas que por derecho merecemos, que por derecho se nos tendrían que reconocer sin hacer nada más, pero que por amor a la paz, por amor al prójimo, en cierto sentido tenemos que ceder a nuestros derechos y, en cierto sentido, quizás hacer sacrificios para mantener la paz y la unidad, a pesar de que en verdad nos pertenece por derecho. Una de las cosas que me puse a pensar en un ejemplo bíblico es la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como apóstol, tenía el derecho, como un apóstol y como un maestro, tenía el derecho de ser sustentado por las iglesias locales a las cuales él había plantado y en las cuales él estaba sirviendo. Pero él se privó de su derecho de ser sustentado por la iglesia donde él estaba pastoreando para dedicarse a trabajar. ¿Por qué? Porque él se privaba de su derecho para no ser piedra de tropiezo del evangelio. Porque al igual que en el tiempo de Pablo, en el tiempo de hoy, una persona que supuestamente vive de su servicio a Dios y enseñarle a otros, generalmente la gente lo va a atacar de que es un vividor, etcétera, etcétera. Y va a terminar hablando mal del evangelio. Por lo tanto, Pablo se privaba de un derecho bíblico por amor a la gente que no conocía al Señor.
Miren, yo sé que esto puede ser una piedra de tropiezo para la gente que no conoce al Señor. Porque la gente va a decir, este es apóstol, este es pastor, pero eso lo hace por plata, pues. O sea, al final ese es un puro floro, como lo se dice en mi país, ¿no? Es simplemente con un deseo de ganar algo. En verdad no está sirviendo a Dios. Entonces Pablo se privaba de su derecho por amor a la gente que no conocía al Señor. Y decía, bueno, yo voy a trabajar para ganar mi sustento. Así nadie va a poder blasfemar del Evangelio. De la misma manera nosotros tenemos que ver en nuestra propia vida, y ustedes ya piensen en un ejemplo personal, de qué cosas ustedes tienen que privarse de sus derechos por amor al prójimo y para mantener la paz y la unidad, a pesar de que ustedes tengan el derecho de ciertas cosas. Privarse por amor a los demás. Eso es importante. Por último, y acabemos con esto, Abraham siembra un tamarisco, si no me equivoco, así se llama la planta, déjenme verlo, no sé si es tamarindo o tamarisco, sí, es un árbol de tamarisco y invoca el nombre del Señor ahí. Este árbol es un árbol que demora mucho en crecer y es un árbol muy fuerte, muy longevo también. Y acá hay dos posibles significados, ¿no? De que Abraham está diciendo, Dios me ha prometido esta tierra y yo sé que Él me la va a entregar. Así que voy a sembrar un árbol que va a demorar mucho en crecer, porque yo sé que esto, en cierto sentido, me pertenece a mí y le pertenece también a toda mi familia. Así que yo con el plantar este árbol estoy demostrando que yo sí le creo al Señor, que yo sí creo en sus promesas. Terminemos diciendo esto. Creerle a las promesas de Dios implica vivir de una manera completamente diferente a la de alguien que no cree en sus promesas. Si tú vives exactamente igual que la gente que no tiene a Dios, hay un problema. No le estás creyendo al Señor. Creerle al Señor, creerle a sus promesas, implica que vas a vivir de una manera completamente diferente, sabiendo las promesas que Dios te ha dado a ti. Si Dios te ha prometido que Él te va a sustentar en toda tu vida, porque tú estás caminando con Él, deberías vivir de una forma completamente distinta a la forma de vivir del mundo. La forma de vivir del mundo es una forma que vive idolatrando el trabajo, idolatrando el dinero. Tú no deberías vivir así. Una persona que realmente cree en las promesas de Dios y en sus mandamientos sabe que uno debería acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Por lo tanto, la forma de vivir debería ser completamente distinta de una persona que no tiene las promesas de Dios ni tiene a nuestro Señor en su vida. Así que es importante recordar eso. Y Abraham lo demuestra sembrando un árbol que va a demorar mucho en crecer, pero Dios le ha prometido esa tierra y él sabe que Dios cumplirá. Así que esos son los puntos que quería compartir con ustedes en un texto bien pequeñito, pero me puse a leerlo en la mañana y empecé a rescatar estas cositas que dije son importantes de meditar el día de hoy. Así que espero que haya sido de edificación este tiempo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de este texto o de cualquier cosa de la Biblia, por favor háganmelo saber, que en este tiempo vamos a ir respondiendo y conversando con ustedes un poco. Que Dios los bendiga, muchas gracias por su atención.